Bueno, hoy hablaremos sobre la T-24, el Electrical Power o el sistema eléctrico de una aeronave. Bueno, este sistema es comúnmente conocido como uno de los más difíciles o enredados de los sistemas de las aeronaves. Mi idea es explicarles este sistema de una manera fácil y sencilla para que ustedes puedan comprender cómo es que funciona este sistema. Bueno, entonces mis ideas para que ustedes lo comprendan más fácilmente es, lo primero, los vamos a comparar con cosas que tenemos en nuestro día a día, que fácilmente podemos reconocer algunas cosas que se asimilan o tienen un funcionamiento muy parecido. Bueno, lo primero que necesitamos saber es que este sistema está dividido en dos subsistemas. El primero se encarga de la generación de la corriente eléctrica y el otro se encarga de distribuirla. Entonces, ahora la pregunta surge, ¿cómo es capaz una aeronave de generar energía eléctrica mientras que está en pleno vuelo en mitad del aire, sin ningún toma corriente cerquita ni nada de eso? Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahora. Bueno, entonces, una de las fuentes de energía eléctrica cuando estamos en medio del aire son las baterías. En la aviación son comúnmente utilizadas dos tipos de baterías, la de níquel-cadmio y la de plomo ácido. Bueno, el funcionamiento de estas baterías es principalmente que ellas almacenan energía química dentro de sus células. Entonces, después, esta energía química la transforman en energía eléctrica que es utilizada por el aeronave para alimentar el sistema eléctrico en caso de emergencia y cuando no hay algún otro tipo de generación de energía eléctrica. Esas baterías solamente nos proporcionarán energía eléctrica por un periodo de tiempo recortado. No es algo que nos va a proporcionar energía durante bastante tiempo, ya que su almacenamiento es limitado y no es tan extenso. Entonces, ¿qué se hace cuando las baterías se agotan? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que las baterías, como dije anteriormente, son solamente un respaldo del sistema eléctrico del avión. Lo que tenemos que entender es que principalmente la energía es generada por un alternador, el cual es un mecanismo localizado en el motor de la aeronave que funciona por medio de una banda conectada al cigüeñal o al rotor de la aeronave, y lo que hace principalmente es que transforma la energía mecánica del motor y la convierte en energía eléctrica. Bueno, como dije anteriormente, las baterías son utilizadas como un respaldo en caso de emergencia, pero las baterías también son utilizadas para iniciar la aeronave cuando está en tierra y también para hacer uso de los instrumentos o de elementos de navegación cuando la aeronave está en tierra y está apagada. Listo. Ahora, entonces, ¿cómo nos aseguramos que el alternador esté produciendo la energía suficiente y la indicada para que sea utilizada por el sistema eléctrico? Listo. Para esto tenemos varios instrumentos y equipos de control. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay diferencias entre el voltaje y el amperaje. Bueno, pero entonces, ¿qué es la diferencia entre el voltaje y el amperaje? Entonces, el amperaje lo podemos entender con un ejemplo fácil comparándolo con una cascada. El amperaje puede ser la cantidad de agua que cae por esta cascada y puede ser como el volumen, que se puede traducir al volumen de electrones que fluyen en una corriente. En cambio, el voltaje puede ser la presión en la que cae el agua por la cascada, que es, digamos, la presión a la que viajan estos electrones por un circuito. Listo. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ver un componente que es esencial para regular la cantidad de voltaje que entra en el sistema eléctrico del avión. Y ese es el regulador de voltaje, que principalmente regula la cantidad de energía que es producida y su presión por el alternador. Este pequeño aparato nos va a asegurar que la energía que entra en el sistema eléctrico es óptima y no va a dañar a los componentes que se alimentan de la energía eléctrica producida por el alternador.
Esta entonces sería una primera medida. Pero entonces luego pasamos a otra medida que es utilizada en el sistema eléctrico de las aeronaves. Bueno, entonces otra medida para proteger el sistema eléctrico de sobredescargas o de voltajes muy altos son los circuit breakers o los fuses. Bueno, la principal diferencia es que los circuit breakers son un sistema que se puede restaurar por el piloto manualmente, lo que quiere decir que cuando hay una gran cantidad de voltajes o una sobredescarga, este se va a disparar y va a inhibir el paso de la corriente eléctrica al resto del sistema, protegiéndolo así de esta gran sobredescarga. Este se puede reiniciar manualmente por el piloto y comúnmente se utilizan como botones. Entonces es simplemente que el piloto hunda un botón y el sistema se restaurará. En cambio, lo que pasa con los fuses es que si un fuse se dispara como tal, se corta ese cable que protege y solamente se reiniciará la corriente una vez que este fuse sea cambiado manualmente, por lo que es mucho menos asequible. Estos circuit breakers y fuses los podemos encontrar generalmente en el panel de control y por lo general están separados en los buses que van cada uno y los componentes que controlan cada uno. Ahora, ¿qué es un bus? Pero entonces, ¿qué son los electrical buses? Los electrical buses se pueden comparar fácilmente con una paleta multitomas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces aquí se van a conectar, digamos, varias componentes de la aeronave. Un ejemplo puede ser el avionic bus, el cual tiene conectado así diferentes instrumentos de navegación. La función de esto es que, digamos, si hay una sobredescarga y si necesita proteger los componentes, simplemente se apaga ese bus y ya entonces todos los componentes que están aquí conectados se protegen y paran de funcionar. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidó mencionar es que, digamos, entonces los circuit breakers, así como nosotros los vemos en nuestra casa, donde podemos ver en el patio o detrás de la cocina, donde lo tengamos, tenemos como un panel donde se muestran los breakers. ¿Y qué pasa esto? Esto se utiliza, digamos, para cuando se va la luz, uno simplemente los apaga como con una palanca y esto hace que se proteja los equipos en caso de que regrese la luz con una sobredescarga. Bueno, listo, entonces sigamos con los electrical buses. También los electrical buses se pueden encontrar en, digamos, varias secciones. Pueden estar el principal, que puede controlar las baterías y cosas muy generales, digamos, como las luces y ciertas cosas así. También está el de aviónica y están otros buses que simplemente ayudan a organizar como el sistema eléctrico y poder controlarlo mucho más fácilmente. Bueno, pero entonces ahora los pilotos, ¿cómo son capaces de controlar qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico? Entonces para eso existen dos pequeños instrumentos que sirven muchísimo y son muy fáciles de leer si se conoce cómo es que funciona este sistema eléctrico. El primer instrumento del que podemos hablar es el ammeter. Lo que nos indica el ammeter es principalmente si hay una carga positiva o negativa en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Cuando entonces, digamos, el ammeter marca una carga negativa, quiere decir que el sistema no está generando la suficiente energía eléctrica para autosustentarse. Y cuando hay una carga positiva, quiere decir que se está produciendo más energía de lo que se necesita, que probablemente se puede traducir a que las baterías en este momento se están cargando. Entonces, por otro lado, cuando está negativo, se puede deducir que las baterías se están utilizando, ya que el alternador no está generando la energía suficiente para alimentar el sistema eléctrico del avión. Bueno, ahora que tenemos una buena base, entonces pongamos en práctica nuestros conocimientos con un ejemplo de la vida real. En este caso, utilizaremos el Cessna 172 Skyhawk como nuestro ejemplo. Para este ejercicio me basé en el manual de esta aeronave, el cual muestra unos diagramas y nos explica como paso a paso cómo es que funciona este sistema. Además también nos explica algunas situaciones que se pueden presentar en el funcionamiento de este y cómo el piloto o el mecánico puede
actuar frente a estas irregularidades o problemas. Perfecto, entonces ahora hablemos del sistema eléctrico de este avión. Este avión está equipado con un sistema eléctrico de 28 voltios de corriente directa, el cual es alimentado por un alternador de 60 amperios y también tiene una batería principal de almacenamiento de 24 voltios. En este avión el sistema eléctrico es controlado por dos switches, el ALT y el BAT, que se encuentran en el panel de control del piloto. Estos controlan tanto como el alternador como las baterías del avión. Este avión cuenta con dos buses eléctricos principales, los cuales se encargan de alimentar los componentes principales y esenciales de la aeronave. También cuenta con una sección CrossFeed donde los buses pueden intercambiar energía para así hacer la conexión mucho más eficiente y segura. Este avión asimismo cuenta con una batería que es de emergencia, que es la Standby Battery, la cual es controlada también por un switch aparte que está ubicada en el panel de control del avión. Bueno, entonces como podemos ver en el Cessna 172 es muy fácil que el piloto pueda controlar el sistema eléctrico y cómo llegan entonces las cargas a los diferentes componentes de la aeronave. Esto se facilita ya que digamos los dos buses eléctricos principales alimentan a los buses de aviónica, los cuales también pueden ser controlados por un switch que están a la mano del piloto y este puede controlar si la energía o no pasa de los dos buses principales a los buses de la aviónica, ya que estos dos buses principales están conectados, como dije anteriormente, a los buses de la aviónica. Perfecto, entonces ahora hablemos de los buses que tiene este avión. Este avión cuenta con 6 buses, 2 buses eléctricos principales, un CrossFit bus, 2 Avionic bus y un Essential bus. Todos estos se distribuyen de una manera equitativa, haciendo la conexión de los sistemas mucho más efectiva y segura. Pero entonces, digamos que contienen estos buses. Digamos en el bus número 1, el eléctrico, se pueden encontrar elementos como las luces de aterrizaje, los flaps, las luces de la cabina y elementos como estos. En el bus eléctrico número 2 podemos encontrar cosas como la calefacción del tubo pitot, tenemos también luces de taxiing y también tenemos las luces del panel. Ya digamos en los avionic buses podemos encontrar elementos como el piloto automático si está instalado y componentes de navegación. Y por otro lado, en el bus esencial de los esenciales se pueden encontrar cosas digamos como radiocomunicaciones. Bueno, pero entonces digamos para qué nos sirve tener conocimiento de todo esto. Como dije anteriormente, en el manual también se expresan situaciones en las cuales se tiene que tener precaución y hacer unos procedimientos correctamente para así evitar que hayan daños en la aeronave. Entonces, como un ejemplo que nos explica en el manual, tenemos que asegurarnos que los switches del bus número 1 y el bus número 2 tienen que estar apagados antes de que se encienda el switch master, el cual va a proporcionar energía eléctrica a todo el sistema eléctrico del avión. ¿Por qué tenemos que tener estos switches de estos buses apagados? Esto sucede ya que la iniciación de esta corriente puede afectar o dañar los componentes de la aviónica u otros componentes. Eso también se hace para proteger a estos componentes cuando el avión apenas se va a iniciar o como tal se va a prender el motor. Listo. Entonces ahora hablemos un poco cómo es el paso de la energía recorriendo todo el sistema eléctrico de un Cessna 172. Lo primero empieza entonces en el alternador, donde es producida la energía eléctrica. De ahí sale esta energía para un ammeter relay. ¿Pero qué es un ammeter relay? Bueno, en pocas palabras, un altimeter relay es un dispositivo que ayuda a diversificar la energía y así poderla distribuir a varios sectores en la aeronave. Lo que implica entonces que cuando la energía eléctrica llega a este punto va a tomar diferentes caminos. Bueno, entonces
Esta energía va a pasar por diferentes relays y así los van a direccionar para lugares indicados. Entonces tomemos como ejemplo la batería. Listo. Entonces sigamos con el camino de, digamos, un electrón que va desde el alternador hacia la batería. Entonces, su primer paso es el alternator relay. De ahí se va a direccionar y pasará por el battery ammeter, que va a medir pues, el amperaje en este punto. Posterior a esto, se va a dirigir hacia el starter relay. Del starter relay procederá a irse al battery relay. Después de que esté en el battery relay, va a pasar a otro último relay que es el extra power relay, y ya finalmente este electrón llegará a la batería. Bueno, entonces tomemos como por ejemplo otro camino que podría tomar esta corriente eléctrica sería irse hasta el switch de alt o watt, que es principalmente el switch que controla todo el sistema eléctrico de la aeronave. De ahí entonces se podrá controlar si sigue el flujo de electrones o de energía eléctrica que es generada por el alternador, y si pasa o no como al resto del sistema eléctrico de la aeronave. Bueno, y en ese mismo diagrama podemos ver que parte también de la energía se va dirigida hacia el starter, que es el que ayuda a iniciar el motor, y también a los magnetos, los cuales son los que van a suplir a las bujías en los pistones del motor de la aeronave, y así lograr que haya una combustión y que el motor funcione en óptimas condiciones. Bueno, y este switch que controla lo principal que tanto he mencionado, lo de BAT y ALT, es principalmente un switch, pues un master switch que controla por separado el sistema eléctrico por parte de la batería, que es el BAT, y por otro lado controla también el sistema eléctrico por parte del alternador, que es el ALT. Entonces tengo que mencionar esto para que quede claro, y cuando veamos entonces las imágenes de cómo es el panel de control eléctrico de un Cessna 172, no nos vayamos a confundir y comprendamos fácilmente qué es lo que estamos viendo. Bueno, entonces en esta imagen podemos observar el panel de control de un Cessna 172 Skyhawk. Bueno, aquí estaremos haciendo un acercamiento hacia donde queda localizado el sistema de control del ATA-24, que es el sistema eléctrico. Podemos ver entonces en la parte de abajo que están localizados los circuit breakers y cómo están separados dependiendo del bus en que están compuestos. También en la parte izquierda superior podemos ver el master switch y también los switches de el bus de aviónica número 1 y el bus de aviónica número 2. Asimismo, encima de este podemos observar que también está el switch de la standby battery, que como dije anteriormente es, entre comillas, la batería de emergencia. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces del análisis y del estudio de este ATA-24? Bueno, lo principal es que podemos ver que este ATA no es tan difícil de comprender, sino que es fácil si se comprende primero para qué sirve cada uno de los componentes y cómo es el ciclo y el proceso de la energización de este sistema, y cómo son los procesos y cómo funciona cada cosa y cómo se va complementando una con la otra. Entonces, aparte de esto, también podemos entonces imaginarnos en el futuro cómo es que se puede desarrollar este ATA-24 en las aeronaves. Entonces, una de las cosas que nos podemos proyectar al futuro serán aeronaves completamente eléctricas. Pero entonces, ¿con qué problemas nos enfrentaríamos? El primer problema que nos enfrentaríamos sería la capacidad de las baterías y la efectividad de ellas. Bueno, entonces, ¿qué es el problema que presentamos con las baterías? Lo primero es que, digamos, si las baterías posteriormente son totalmente utilizadas y su carga es drenada por completo, o sea que ya ha sido utilizada por la aeronave, estas baterías serán un peso muerto en el avión y simplemente estaríamos cargando con unas baterías que son inútiles y que harán el avión igual de pesado y no estarían aportando para nada en el funcionamiento de la aeronave. Para eso entonces
me imagino, y es el proyecto de nosotros los ingenieros. Tenemos que crear unas baterías que sean mucho más livianas y mucho más efectivas, que tengan una muy larga duración. Además, también podemos entonces diseñar equipos que sean capaces de recargar las baterías cuando estamos en medio del vuelo. Así entonces nos aseguraremos que una vez que una batería esté descargada pueda recargarse y esa misma pueda ser reutilizada y así no será un peso muerto en la aeronave. Bueno, entonces, ¿qué es el problema entonces de todo esto? Ahora, en la actualidad, las baterías que tenemos no son tan eficientes y como dije anteriormente, la idea es que seamos capaces de desarrollar nuevas tecnologías que sean capaces de hacer baterías mucho más efectivas. Esto con el propósito de cambiar los combustibles fósiles, ya que sabemos que estos son muy contaminantes y nocivos para el medio ambiente. Bueno, entonces, para finalizar, cabe comentar que entonces el sistema eléctrico de una aeronave es primordial para su funcionamiento. Primero, porque es el que ayuda a la iniciación de los motores y que como tal la aeronave se encienda. Segundo, sirve para alimentar muchos sistemas que nos van a ayudar en nuestra navegación, como todos los instrumentos de aviónica y, pues, valga la redundancia, de navegación. Lo tercero es que también nos va a ayudar a proporcionar una energía de emergencia y así va a alimentar sistemas de emergencia, es decir, bombas auxiliares o simplemente va a haber un respaldo de las baterías en caso tal de que un alternador falle y no esté brindando la energía suficiente para alimentar el sistema eléctrico de la aeronave. Perfecto, entonces daremos por finalizada esta presentación. Ahora, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de dejarla en los comentarios y yo con todo gusto la responderé. Así que muchas gracias y nos veremos en una próxima vez.